Mis hermanos queridos, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. No sé cuántos verán esta retransmisión, porque no la he anunciado. Pero son tantas las llamadas, son tantos los hermanos que se están poniendo en contacto conmigo a través de Facebook, del correo electrónico, de llamadas, preguntándome por el tema de Israel, que yo, si me permite, me veo un poco en la obligación de hacer esta retransmisión. Ya digo, no sé cuántos hermanos se van a estar conectando, porque no lo he anunciado. El Señor ha puesto en mi corazón que ahora mismo entre en directo y veo que se están conectando muchos hermanos. Si quieren avisar a los hermanos, a los contactos que ustedes tienen, pues como ustedes sientan en su corazón. Miren, hermanos, el tema en Israel no está en este momento nada fácil, porque según las últimas informaciones a través de hermanos, desde bien temprano en la mañana hasta hace prácticamente unos minutos, parece ser que también por la parte norte Israel está siendo atacada con estos pequeños drones que causan mucho daño, y ya se ha abierto un nuevo frente. No solamente estamos hablando de enfrentarse con los terroristas de Hamas en la parte sur, en la Franja de Gaza, sino que también se está hablando de que por la parte norte también Israel está comenzando a tener problemas, y ha habido ataques y alguna incursión por tierra también de algunos terroristas, en este caso de otro grupo también que se llama Hezbollah, que está tremendamente armado, financiado por Irán, y que lleva muchos años en el norte de Israel presumiendo de tener miles. Ellos hablaban de 150.000 misiles. Bueno, no sé si será verdad o no, pero lo que está bien claro que este ejército de Hezbollah en el norte es un ejército muy bien preparado, con muchas armas, y no es la primera vez que se enfrentan a Israel. Hay temor, hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar. Mi hermana querida Susana, desde Galilea, me llamaba esta mañana y hablábamos un buen rato y me comentaba cómo está la situación. Ya digo, hay mucha incertidumbre, mucho temor. 300.000 personas que forman parte de la, digamos, de la reserva, personas que han estado en el ejército, pero que han vuelto a ser llamados para apoyar a los que están allí combatiendo, han sido llamados. En fin, todo esto está moviendo, está sacudiendo las estructuras, no solamente de Israel, sino que está el Señor hablándonos y dándonos un mensaje, yo creo, muy claro. Yo dije en cierta ocasión, en los días del confinamiento, ¿se acuerdan ustedes? Por allí, por marzo del 2020, que Dios le estaba hablando al mundo con lo que estaba sucediendo. Pero, sobre todo, era un tiempo especial para que la iglesia recapacitara y reflexionara acerca de lo que estaba pasando. Aquellos hermanos que me decían o que decían, no tengo tiempo para orar, para leer la Biblia, para estudiar la palabra, yo les dije, pues vais a ver cómo vais a tener tiempo. Ahora vais a tener bastante tiempo, porque vais a estar encerrados muchos días, semanas y probablemente hasta meses, para que esa excusa de que no tengo tiempo ya sea desterrada definitivamente de vuestras vidas. Por lo tanto, yo creo que en aquellos meses, en aquel tiempo, 2020, el Señor estuvo tratando con la iglesia, con cristianos tibios, cristianos que se habían dejado de congregar por diferentes motivos, muchas personas que comenzaron a leer la Biblia por primera vez en su vida y tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y bueno, y de aquellos días, de aquella temporada, surgió lo que todos conocemos como la iglesia virtual, formada por centenares y centenares de hermanos de todas partes del mundo que se acercaron al Señor, gente que se entregó a Cristo en aquellos días, y nació la iglesia virtual, que hasta el día de hoy pues sigue siendo un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor, y ahí surgieron iglesias y obreros y lugares de culto y tantas cosas que podríamos mencionar.
Ahora el tiempo es diferente. Ahora nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, no estamos encerrados, pero sí están encerrados en sus hogares los habitantes de Israel, que no pueden salir a las calles, no pueden ir los chicos a estudiar a la escuela, no pueden las personas ir a trabajar a sus trabajos porque el país está en guerra. Pero yo siempre también he dicho, y solamente lo recuerdo, que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Repito, lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Qué está pasando en lo natural? Cosas terribles. Hemos visto imágenes que nos han dejado a todos con los pelos de punta, y otras muchas que no hemos querido publicar. Y todo esto, la pregunta es, ¿Dios lo ha permitido, sí o no? ¿O es que aquí el diablo puede hacer lo que le da la gana, cuando le dé la gana y cuando quiera y donde quiera? Yo creo que el que controla la historia, el que quita y pone reyes, el que permite o impide cosas es nuestro Dios. Y el diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Siempre recuerden eso. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado Gadareno, los demonios que habitaban en él, le pidieron permiso al Señor para entrar en aquella piara, en aquel hato de cerdo? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues ahí tienen un ejemplo. El diablo está sometido a Dios. Libro de Job, léanlo detenidamente, léanlo tranquilamente, y se van a dar cuenta que Satanás actuaba hasta donde el Señor le permitía actuar, porque el diablo no es un ser, digamos, autónomo, que pueda hacer lo que le dé la gana, sin darle cuentas a nadie, ni muchísimo menos. El diablo es un ser que tiene que estar sometido a Dios, le guste o no, porque Dios es el que permite, el que impide, el que autoriza, el que abre o el que cierra. Y en esta ocasión, Dios ha permitido todo lo que ha sucedido. Claro, algunos dirán, bueno, pero yo no creo en eso. Es que, lo he dicho muchas veces, lo que usted crea o lo que usted opine no va a cambiar la esencia de Dios. Y Dios tiene todo el permiso y toda la autoridad para hacer lo que quiera y cuando quiera, cuantas veces le dé la gana, porque para eso es Dios. Y no está sujeto a leyes humanas ni a ningún tipo de limitaciones. Él es Dios soberano, Rey de toda la tierra es de Dios y su plenitud, y por lo tanto, cuando Él permite algo es porque es necesario que eso que sucede haya sucedido de esa manera. Cuando el hombre peca contra Dios, cuando el hombre pisotea la sangre de Cristo, cuando el hombre se mete contra el Evangelio, las consecuencias a corto y a largo plazo son terribles, terribles. Yo estaba ahora mismo hablando con unos hermanos de Jerusalén, donde me acaban de decir hace un instante que hace unos días, hace muy poco tiempo, en la ciudad de Haifa, allí en Israel, pues fueron a evangelizar, a hablar de Cristo. Miren qué delito, ¿no? Tan grande, ¿no? Todo el mundo puede manifestarse, pero parece ser que en Israel, hoy por hoy, a los misioneros, a los hermanos que salen a las calles, en un país, dicen, 100% democrático, pues parece ser que unos tienen más derechos que otros. Y esa es la cruda realidad. Yo he visto cómo a personas en Jerusalén se les ha escupido, se han quemado nuevos testamentos, se les ha perseguido, se les ha criticado, se los ha expulsado de zonas porque son cristianos, son enemigos, ¿verdad? Y hay que expulsarlos. Pero luego, sin embargo, se hacen otras manifestaciones, otros colectivos totalmente antibíblicos, incluso algunos que hasta odian y oran en contra del Estado de Israel, se les permite salir con sus banderas, con sus pancartas y hacer todo tipo de manifestaciones en público, pero a los cristianos no. A los cristianos no se les permite evangelizar. Y si no, inténtelo, si no me cree, haga usted la prueba, coja mañana tratados, folletos, Biblias, Nuevo Testamento, váyase por ejemplo a Jerusalén y póngase donde usted quiera. A ver si usted tiene la libertad de repartir libremente. Ni se le ocurra, porque la van a expulsar y le van a impedir y la policía se le va a tirar encima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del pueblo de Dios?
Mire, está pasando en Israel hace muchos años, no ahora, hace muchos años está pasando lo mismo que pasó en la época de la iglesia primitiva, que a los líderes religiosos no les gustaba que los apóstoles predicaran de Cristo en las calles. Los encarcelaron, los torturaron. ¿Dónde mataron a Esteban? Yo pregunto, ¿dónde mataron a Esteban? ¿Y quién mató a Esteban? A Esteban no lo mataron gentiles. ¿Qué le hicieron a Esteban? ¿Quién estaba presente en la ejecución de Esteban? ¿No estaba por ahí un jovencito, un tal Saulo de Tarso? ¿Saulo de Tarso de dónde era? ¿De Japón? ¿De Babilonia? ¿De España? ¿De dónde era Saulo de Tarso? ¿De dónde eran los que apedrearon a Pablo? ¿Quiénes eran los que le impedían a los apóstoles predicar el evangelio libremente en la ciudad de Jerusalén? ¿Quiénes eran? Ustedes saben la respuesta, está en el libro de los Hechos, solamente es cuestión de leer la Biblia. Entonces es exactamente lo mismo, pero ya no estamos en el siglo I, estamos ahora ya en el año 2023. Y todavía en Israel está prohibido evangelizar. Ustedes sabían que en Jerusalén hay una universidad de los mormones. Una universidad, unas propiedades, unas instalaciones tremendas que tuvieron que costar muchos miles, tal vez millones de dólares, no lo sé. Bueno, se les permitió hacer eso en Jerusalén con la condición de que no evangelizaran. Porque ustedes saben perfectamente que los mormones salen por ahí a repartir sus folletos, a evangelizar. Bueno, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Entonces, no me vengan a mí ahora que Dios tiene que respaldar y tiene que bendecir y tiene que apoyar a un pueblo que prohíbe la predicación del evangelio, que prohíbe la predicación del Mesías en el cual creemos los cristianos. Nadie está obligado a creer en el Mesías de los cristianos, nadie está obligado, pero se supone que en un país libre, en un país democrático, uno puede hablar de lo que quiera, se supone. Como también en la democracia en España se supone que se pueden decir y hacer ciertas cosas, pero a la hora de la verdad no es verdad, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, eso por una parte. Por otra parte, ¿en quién se está poniendo mayoritariamente? No digo en toda la población, pero ¿en quién se está poniendo fundamentalmente la confianza en este momento, en medio de este conflicto por parte de muchos habitantes de Israel? En un señor norteamericano que apoya a ciertos y determinados colectivos que todos sabemos cuáles son y qué es lo que pretenden. Colectivos que precisamente interrumpieron una reunión de oración a judíos ortodoxos en Jerusalén, y esa reunión que se iba a celebrar en Jerusalén con el día y las festividades del Yom Kippur, etcétera, no fueron interrumpidas por extranjeros ni por cristianos, fueron interrumpidas por judíos, habitantes de Israel, que se levantaron contra sus compatriotas a prohibirles que oraran, que leyeran la Torá, que hicieran teshuvá, y los que me están oyendo y son de allí sabéis a lo que me refiero, se les prohibió y se les expulsó. Donde se han hecho manifestaciones totalmente antibíblicas y ante los principios morales y espirituales de la colectividad religiosa de Jerusalén. ¿Dónde se han hecho esos desfiles? ¿No han sido en la ciudad santa de Jerusalén? Entonces, hermanos, cuando estas cosas ocurren, no ocurren por casualidad. Las cosas no ocurren porque al diablo se le ocurrió zarandear ahora a este país. Y no. Vamos a ver. Las cosas ocurren con un propósito. Y ni una hoja de un árbol se mueve si no es con permiso de nuestro Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que no se produce, no ocurre nada sin permiso de Dios. Y Dios ha permitido en este momento que se hiciera el ridículo y que la gente todavía, tanto en Israel como fuera de Israel, se estén preguntando, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el servicio de inteligencia tan poderoso que tiene Israel? ¿Qué ha pasado con los soldados? ¿Qué ha pasado? ¿Se han quedado dormidos? ¿Cómo es posible que más de 1000 terroristas se hayan infiltrado en territorio israelí y hayan hecho una masacre terrible que, aunque algunos políticos, incluida la vicepresidenta de nuestro país, de España,
no ha querido condenar, y otros tantos políticos en su hipocresía y en su populismo, ¿verdad? Pues esto ha sido algo terrible. Esto me recordaba a mí a los tiempos bíblicos, cuando se peleaba contra filisteos y amorreos y aquellas matanzas y aquellas cosas terribles que nos cuenta la historia. Pues lo hemos visto hace unos días en televisión, como centenares de personas corrían despavoridas como conejos asustados por el desierto del sur de Israel y eran como presas de caza disparándoles a discreción, a diestra y a siniestra, y hemos visto cosas que ni siquiera quiero mencionar. Hermanos queridos, ¿es que acaso Dios se ha dormido? ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de su pueblo? ¿Es que acaso Dios ya no recuerda sus promesas y sus pactos? Claro que los recuerda. El problema no es que Dios se ha olvidado de su pueblo. El problema es que su pueblo se ha olvidado de su Dios. Esa es la realidad. Ahora bien, para los cristianos que dicen, bueno, este es un tiempo de prueba para Israel, que son el pueblo de Dios, yo quiero hacer un pequeño alto en el camino y preguntarles a todos ustedes, y veo que hay muchísima gente conectada, no sé exactamente de dónde, pero bueno, eso es ahora mismo lo menos importante. Yo les hago una pregunta. ¿Conocen ustedes ese versículo del Nuevo Testamento? No del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que leen millones de cristianos todos los días, pastores, evangelistas, maestros, etcétera. Ese versículo que dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Se acuerdan ese versículo? ¿Saben, verdad? ¿Dónde está? Y todo, ¿verdad? Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mi pregunta es, ¿somos los cristianos pueblo de Dios? ¿Sí o no? Respóndanme ustedes, que yo estoy viendo ahí cómo están escribiendo muchas personas. ¿Somos los cristianos, vuelvo a preguntar, ¿somos los cristianos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? ¿O el único pueblo de Dios que existe sobre la faz de la tierra se llama Israel? Y nosotros, entonces, si no somos pueblo de Dios, ¿qué somos entonces, hermanos? ¿Qué somos entonces? Si no somos pueblo de Dios, somos otro pueblo diferente. Dios tiene entonces dos pueblos, uno judío y uno gentil. O Dios tiene un solo pueblo, y a ese único pueblo pertenecen judíos, españoles, japoneses, americanos, latinos. Dios tiene un solo pueblo. Entonces, si somos el pueblo de Dios, y yo creo que en eso, no lo sé, estaremos la inmensa mayoría de creyentes de acuerdo. Si somos el pueblo de Dios, y veo que muchos están contestando, sí, pastor, sí, somos el pueblo, muy bien, pues entonces a todos los que están diciendo que sí somos el pueblo de Dios, y a los que no lo están contestando, pero saben que somos el pueblo de Dios, yo les quiero leer estos versículos. Y dicen así: si se humillare mi pueblo. Usted ha dicho que somos pueblo de Dios, lo acaban de escribir muchos de ustedes. Sí, amado pastor, somos el pueblo de Dios. Gracias, hermano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Somos los cristianos hijos de Dios y pueblo de Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué estamos esperando para, como pueblo de Dios, humillarnos, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos, dejarlos a un lado? ¿Qué estamos esperando, hermanos queridos? Sí, ya veo que saben el versículo dónde está y todo. Segunda de Crónicas 7:14, efectivamente, ese es, mi hermana Mónica. Segunda de Crónicas 7:14. Pues si somos el pueblo de Dios, seamos coherentes con lo que decimos. Porque es una incongruencia decir somos pueblo de Dios para lo que nos interesa. Y ahora que está viniendo
la hora de prueba a todas las naciones de la tierra, decir, no, eso ahora es para los judíos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos el pueblo de Dios? No seamos hipócritas, no seamos fariseos, no seamos pueblo de Dios para las promesas y para los privilegios y para las bendiciones, y después resulta que no somos pueblo de Dios cuando viene la ira de Dios, cuando viene la justicia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mensaje muy bonito que el Señor le da a una de las iglesias que son mencionadas en el libro del Apocalipsis. Y dice lo siguiente: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le parece? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora les digo dónde estoy leyendo. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién van dirigidas esas palabras, hermanos? ¿Solamente a los judíos? No. Esas palabras las escribió el apóstol Juan porque el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, le dijo, escribe lo que has visto, lo que has oído, lo que es y lo que será, y envíalo a las 7 iglesias. Y este mensaje va dirigido a la iglesia de Filadelfia. Yo sé que en España la iglesia de Filadelfia son las iglesias de los hermanos gitanos, pero la iglesia de Filadelfia era una congregación que existía hace 2000 años en la zona de Turquía, de Asia Menor, y fueron palabras dirigidas por Cristo a una iglesia, a su pueblo. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le parece? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar a poner en práctica Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a comenzar a humillarnos. Vamos a dejarnos ya de perder el tiempo. Vamos a dejarnos de utilizar las redes sociales para tonterías. Y vamos a utilizar todos los recursos y medios habidos y por haber que el Señor ponga a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que Cristo quiere que prediquemos, y no perdamos el tiempo en aquellas cosas que no edifican y que no son de Dios. Pueblo de Dios es aquel hombre y aquella mujer, da igual si es judío, japonés, coreano, español o latino, da igual. Pueblo de Dios es todo aquel hombre y toda aquella mujer que ha sido, voy a utilizar un término bíblico, lavado, comprado, redimido por la sangre de Jesucristo. Esos son el pueblo de Dios. Dios no le va a pedir la nacionalidad o el pasaporte a nadie. Pueblo de Dios somos aquellos hombres y mujeres que hemos abrazado a Cristo, hemos creído en Él y lo hemos hecho nuestro Señor, nuestra cobertura y nuestra autoridad. Por eso cuando yo veo al pueblo de Israel casi rogándole, suplicándole al señor Biden, al señor de los Estados Unidos, que el pobrecito ya no sé ni cómo se puede mantener en pie. Por favor, ayúdennos, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y vemos al señor Biden saliendo y diciendo, no les vamos a dejar solos, aquí estamos nosotros. Miren, escúchenme una cosa, si no claman ahora al Dios de Israel, los que viven allí, los que necesitan ver una manifestación poderosa del poder de Dios, si no claman a Dios, sino que se refugian y miran al tío Sam y miran a América, cuando termine esta guerra, que va a terminar, por supuesto, y que Dios la va a ganar, y que Dios la va a ganar, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿Dios? ¿O los que ayudaron al pueblo de Israel? Porque que yo sepa, el señor Biden tiene de cristiano lo que yo tengo de obispo católico. Yo soy más obispo católico, hablando, bromeando, que el señor Biden de cristiano. El señor Biden de cristiano no tiene nada, nada, nada.
Lo que apoya el señor Biden es antibíblico. Y ahora poner la confianza en el todopoderoso tío Sam, creyendo que ellos le van a salvar. Qué error histórico tan grande está volviendo a cometer, y con todo el dolor de mi alma tengo que decir, qué dolor tan grande me produce que el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, el pueblo de las promesas, el pueblo de los apóstoles, el pueblo del Mesías verdadero, el pueblo de los profetas, tenga que mirar al hombre, cuando la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurado el hombre que confía, o el pueblo que confía en el Señor Dios Todopoderoso. Miren, yo les voy a pedir a los que quieran un favor. Yo voy a pedirles que ustedes lean detenidamente el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Repito, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Lean detenidamente el reinado del rey Asa, hijo de Abías. Lean detenidamente, y parece que estamos leyendo el periódico de hoy. Yo voy a hablar, Dios mediante, el domingo, en el culto que vamos a retransmitir por la tarde desde nuestra iglesia aquí en Santa Cruz de Tenerife. Voy a hablar de estos capítulos y de este personaje, porque se vuelve otra vez a repetir la historia. Mira, cuando un creyente, pastor, profeta, evangelista, me da igual, porque usted sabe que hoy en día hay algunos en el ministerio que si no dicen lo que son, el doctor, el apóstol, como que se sienten mal, porque su identidad no se la da Cristo, su identidad se la da el cargo, su identidad se la da lo que hacen. Soy el presidente de la denominación tal, soy el director. Bueno, ustedes saben que siempre hay este tipo de personas. Mire, si esas personas con cargos, con autoridad, confían más en el poder de su denominación, o tienen más confianza en su economía, en su patrimonio, que en Dios, están totalmente perdidos. Están totalmente ciegos. Y mucha parte del pueblo de Dios, y ya les he dicho quién es el pueblo de Dios, y si no, dele para atrás cuando termine esta intervención que estoy haciendo en esta tarde, cuando usted se pregunta en quién estoy poniendo mi confianza, pues, ¿en quién? ¿Es quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿En sus promesas? ¿En los hombres? Mire, solamente le voy a leer un versículo de Segunda de Crónicas 14:11. Escúchelo bien. Oh Señor, para ti no hay diferencia. No hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh eterno Dios, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca contra ti el hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11. Ay, Señor, bendito sea tu nombre, si ahora mismo el representante de Israel, sus ministros, etcétera, sus líderes políticos y religiosos, hicieran en público en los canales de televisión, que pueden hacerlo sin ningún problema. Ahora mismo llaman a los distintos canales de televisión, mensaje nacional, proclamación de ayuno y de oración. Y voy a hacer la oración bíblica que hizo el rey Asa en un momento de su vida, antes de que se torciera. Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Hoy no puede decir eso Israel. Hoy no lo puede decir. No se están apoyando en el Dios de Israel, se están apoyando en otras cosas, en otras personas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, pues, si hicieran esta oración desde lo más profundo de su corazón, el problema ya está resuelto. Ya estaría resuelto en 5 minutos. Se acabó. Olvídense de Hezbollah, olvídense de los misiles, olvídense de los cohetes, olvídense de Hamás. Todo estaría solucionado en 5 minutos. Si el pueblo de Dios se humillara e hiciera, por ejemplo, esta oración.
y que añadiera lo que quisiera, pero que por lo menos hiciera desde lo más profundo del corazón, en un genuino arrepentimiento, hiciera esta oración, el problema en este momento, allí en Oriente Medio, en Israel, ya estaría solucionado. Las 300.000 personas, muchos hermanos nuestros que están ahora mismo allí, con su fusil, dejando atrás a sus familias, a sus hijos, si se hiciera esta oración a nivel nacional, así como cuando se para el país, cuando hay ciertas y determinadas festividades y los que viven allí lo saben, y se bajan de los carros, se bajan de los coches y agachan la cabeza en señal de respeto y de reverencia, si ahora mismo se parara Israel delante de Dios, hiciera esta oración, los de Hamás saldrían corriendo y nunca más volverían a atormentar a Israel, nunca más. Los 100 y pico, y lo digo con mucho dolor, personas que están en este momento secuestradas, volverían caminando por su propio pie a la tierra santa de Israel. Y todo el mundo lo vería. Y las televisiones estarían allí en la franja de Gaza filmando cómo viene uno y el otro, y el padre y la mamá y el niño y las familias juntas vendrían caminando, cantando y adorando al Dios de los escuadrones de Israel. Si todo Israel se humillara delante de Dios, si la iglesia de Cristo se humillara ahora, como pueblo de Dios que somos, esos 100 y pico personas que han sido vilmente secuestrados, volverían caminando y cantando. Se fueron llorando, sí, se fueron llorando, pero volverían con regocijo, glorificando a Dios. Lean la Biblia, es increíble que al pueblo cristiano se le tenga todavía que pedir y suplicar. Lean la Biblia, pero es la cruda realidad. Si ustedes leen la Biblia van a encontrar, mis amados hermanos, que cuando fueron a atacar la casa del profeta Eliseo, un hombre que no estaba armado, un hombre que no era un soldado, era un varón de Dios, un profeta del Dios Altísimo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a los que fueron a atacarlo? No pudieron hacerle nada. Y el profeta dijo, más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Israel necesita urgentemente ver el cielo abierto y ver la gloria de Dios. Lo que Israel necesita, mis queridos hermanos, es ver la gloria del Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que mandó fielmente cada día el maná en el desierto, la roca eterna que le seguía, de la cual bebieron todos. El Dios que tantas veces se manifestó y que de tal manera amó a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, está deseando sorprender al pueblo y que digan entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. El Señor quiere llenar la boca de risa del pueblo de Dios, quiere traer regocijo, cántico, júbilo y alegría a su pueblo. Ahora está llorando, ahora está sufriendo, pero todo eso puede cambiar, repito, si el pueblo de Dios se humilla ahora mismo y le piden perdón a Dios por la idolatría, por los pecados terribles, por las abominaciones terribles que ha estado cometiendo y siguen cometiendo, por las blasfemias que han cometido.
superiores a los demás, llamando los goyín, ¿verdad? Los perrillos, a los que no son como ellos. Ay, mis queridos hermanos, qué imagen impactante sería ver a esas criaturas que fueron llevadas cautivas, como se llevaron cautivos antaño a muchos judíos, por ejemplo, a Babilonia. Verlos volver caminando, cantando, alabando a Dios, cantando salmos, sería algo maravilloso. ¿Por qué no oramos en esta línea, hermanos? Israel no sabe qué hacer. Esa es la verdad. No saben qué hacer. ¿Entramos a Gaza o no entramos? Por tierra, por mar, por aire. ¿Qué hacemos? Tienen seguramente muchas propuestas encima de la mesa, pero le falta la más importante. Orar a Dios. Clamar a Dios. Y no poner la confianza ni en el señor Biden, ni en lo que este señor representa. Porque no es un digno representante del reino de Dios, ni muchísimo menos. Lo que tiene que hacer este señor es primeramente convertirse y dejar sus muchos pecados, que también los tiene. No es el instrumento de Dios para traer justicia y paz a la tierra, no. Para eso traemos al príncipe de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos tu ayuda, mi amigo. Con nuestro Dios nos sobra y nos basta. Pero, hermanos queridos, hasta que esto no suceda, correrán ríos de sangre y muchas personas perderán la vida innecesariamente. Muchas de estas cosas se podían haber evitado, créanme. Muchas de estas muertes se podían haber evitado si hubieran preparado sus corazones y hubieran impedido que el pecado entrara a la tierra santa de Dios. Pero se comportaron mal fuera cuando estaban fuera de la tierra, se han comportado muchos mal estando en la tierra, y ahora aquellos que quieren predicar las buenas nuevas del Evangelio, se les prohíbe y se les persigue y se les humilla. Entonces, queridos, ¿qué les parece? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Pensaba honestamente que, como no había anunciado nada, prácticamente nadie se conectaría a este tiempo en el que estoy compartiendo el sentir de mi corazón, y me he quedado realmente sorprendido de ver la cantidad de gente que se ha conectado. Que Dios les bendiga, y en vez de orar genéricamente por el pueblo de Israel, vamos a orar específicamente para que haya humildad, quebrantamiento de corazón, genuino arrepentimiento, para que el Señor traiga restauración a su tierra y veamos la gloria de Dios, que nos está haciendo mucha falta. Sí, también a nosotros necesitamos milagros, señales, prodigios. No puede ser que se esté hablando más de terroristas que de Cristo. No puede ser que los medios de comunicación gasten más saliva y más tiempo y más horas de programación dando pompa y publicidad a criminales y asesinos que al Evangelio del Señor Jesucristo. Están pisoteando a Cristo, están menospreciando a Dios y a su palabra. Pero nosotros, recordemos, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Iglesia, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Oramos, mis queridos hermanos. Padre amado, Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias porque tu palabra es nuestra única fuente fidedigna de información. Tú eres nuestro único punto de apoyo en la vida. Vana es la ayuda del hombre. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu que se hace la obra de Dios. Señor, abre tu mano poderosamente y trae un espíritu de quebrantamiento a la iglesia, al pueblo de Dios a nivel mundial. Y que así como en aquellos días del confinamiento hace ya años, muchos se reconciliaron contigo, pero se han olvidado otros tantos de la misericordia de aquellos días, en esta sacudida vuelve a recordarnos a todos que separados de ti nada podemos hacer.
Ten misericordia una vez más, Señor, y ayúdanos a despertar a esta cruda realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendiciones para todos. Compartan esta reflexión que he compartido con ustedes en esta tarde, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con todos los que puedan. Algunos se burlarán, otros dirán toda clase de cosas contra nosotros. Eso no nos preocupa lo más mínimo. Esta es nuestra obligación y nuestro deber, y aquí estaremos hasta que Dios lo permita. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y Shalom Lekulam.